Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído una semilla a la cual hemos colocado por título: Somos seres espirituales en un cuerpo y en un mundo material. Nosotros, los seres humanos, por tradición o por las enseñanzas que hemos recibido, nos consideramos materia. Pero realmente la palabra del Señor nos enseña que somos seres espirituales que temporalmente estamos en este cuerpo material y en este mundo material. Que esta circunstancia es temporal, pero que nosotros estamos llamados a vivir la eternidad de manera espiritual. Entonces debemos ser conscientes de esa doble naturaleza en la que nosotros vivimos. Y hay elementos del mundo natural y hay elementos del mundo espiritual que debemos conocer clara y definidamente para poderlos equilibrar en una vida que nos permita fluir tanto en el mundo espiritual como lograr victorias y realizaciones en el mundo natural. Nosotros, al estar unidos a estos dos mundos, al natural y al espiritual, debemos entender que debemos tener claro en cada momento en dónde estamos actuando. La palabra nos habla de un tema que es la inteligencia. En Job capítulo 12 versículo 13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Por qué utilizamos estos versículos en función de la inteligencia y de la sabiduría para hablar de esa dualidad en la que debemos vivir? Porque nosotros necesitamos sabiduría y necesitamos inteligencia para poder equilibrar nuestra vida tanto en lo natural como en lo espiritual. Y por eso debemos saber cuál es la fuente. La fuente es el Señor. El Señor es la fuente de la sabiduría, el Señor es la fuente del poder, el Señor es la fuente de la inteligencia. Entonces nosotros debemos encontrar en Él todo lo que necesitamos para nuestra vida natural en este mundo, pero también en nuestra vida espiritual en relación al reino y a nuestro Padre. Hay cosas como la razón. Nosotros sabemos que tenemos esa capacidad que se llama razón y es la herramienta que Dios nos dio para actuar en este mundo natural. Cuando nosotros hablamos de razón, hablamos de lógica, hablamos de algo de sentido práctico, de tener sentido común en las cosas desde las leyes naturales. Nosotros estamos capacitados a través de la razón para ver y entender las razones y las leyes naturales. Pero el mundo espiritual no se maneja por la razón. El mundo espiritual se maneja por una herramienta totalmente diferente que se llama fe. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de desarrollar discernimiento espiritual y discernimiento natural, que quizás a eso es que nosotros llamamos sabiduría. Entonces, nosotros tenemos que caminar conciliando los dos mundos en nuestra vida. La palabra también me dice en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces, en este concepto que nos enseña el versículo 28 de Job, nos está diciendo que el mismo Señor nos enseñó
que nuestra sabiduría, o sea, la capacidad de discernir en lo natural, es nacida de el temor a Dios, que es una actitud espiritual. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero entonces la sabiduría se manifiesta en este mundo natural con nuestras decisiones, con nuestras acciones, como la forma en que nosotros pensamos, en el uso de la razón, que es la herramienta para actuar en lo natural. Pero el temor del Señor es una actitud espiritual de reverencia y respeto a Dios, que es espiritual, y por tanto este temor es de carácter espiritual. Estamos actuando en los dos mundos. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces estamos hablando de que en nuestra vida natural tomamos decisiones para apartarnos del mal, pero viene sobre nosotros algo que se llama inteligencia, que es una capacidad de discernimiento en lo natural, pero también en lo espiritual. La palabra del Señor continúa diciéndome en Job, capítulo 38, versículo 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón, o quién dio al espíritu inteligencia? La palabra está haciendo dos preguntas. ¿Dónde puso la sabiduría? En el corazón. Quiere decir, en el entendimiento de la persona, en la razón. O sea, la sabiduría está puesta en nuestra capacidad natural de actuar en este mundo natural. ¿O quién dio al espíritu inteligencia? O sea, nos está hablando de que en nuestro espíritu hay una inteligencia espiritual para ser capaces de entender la dualidad en la que vivimos. Yo sé que no es un tema sencillo de explicar, pero nosotros tenemos que saber en cada paso, en cada actitud, en cada circunstancia que se nos presenta, cómo debemos actuar, tanto en lo natural como en lo espiritual. Hablemos de la pandemia para poner un ejemplo práctico. Nosotros, en lo natural, con nuestra razón y con nuestra lógica, estamos llamados a ser sabios en el sentido de obedecer los protocolos de prevención que nosotros estamos recibiendo de parte del Estado, de los entes gubernamentales, de los departamentos de salud, etcétera, etcétera. En nuestra sabiduría, en nuestra razón y en nuestra lógica, debemos asumirlos porque son prevención. Pero en lo espiritual, nosotros debemos confiar en el Señor, orar al Señor, en esa fe que es donde opera lo espiritual. Nosotros debemos desaparecer el miedo, el temor, la angustia, la desesperanza, el sentirnos impotentes e incapaces ante esta situación. Pero eso lo solucionamos en el ámbito espiritual, mientras que en el ámbito natural obedecemos los protocolos. Oramos al Señor y confiamos a través de la fe en el Señor y que Él nos guardará y nos protegerá. Hacemos lo que nos corresponde en lo natural, pero también hacemos lo que nos corresponde en lo espiritual. La palabra también me dice en Salmo 119, 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. La obediencia es una actitud espiritual, ¿sí?, que se manifiesta en lo natural. El obedecer los mandamientos, hacernos conscientes de que nuestra mejor posibilidad es obedecer los mandamientos, nos permite actuar en lo espiritual, pero se manifiesta sabiamente en lo natural. Y uno de esos elementos es dejar la mentira. La palabra también me dice en Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que haya sabiduría para actuar en lo natural y que obtiene la inteligencia para actuar en lo espiritual. Entonces, nosotros debemos saber que tenemos la razón para actuar en lo natural, la fe para actuar en lo espiritual, que debemos desarrollar conciencia natural y conciencia espiritual, sentido común natural y sentido común espiritual, que debemos cumplir tanto las leyes naturales como las leyes espirituales, las leyes naturales en nuestro cuerpo y en nuestra parte física y las leyes espirituales en nuestra relación con el Señor. Desarrollar criterios
para vivir en las dos entidades que somos, en los dos mundos en los que estamos, en ese mundo espiritual y en ese mundo natural. Esos criterios también nos los da la palabra del Señor. Sabiduría y inteligencia vienen del Señor. Amén, amén y amén.